Buenas noches a todos, bienvenidos, les doy la más cordial bienvenida a una nueva edición de nuestro programa de emprendimiento, empresas y algo más. Hoy es 25 de noviembre del 2024 y quiero expresar mi más profundo agradecimiento por acompañarnos una vez más. Su fidelidad y constante sintonía, pues cada lunes son la fuerza de verdad que nos impulsa a seguir ofreciéndoles temas de interés, algunos sencillos, otros un poco más complejos, pero siempre con el propósito de aprender y reflexionar y también profundizar de manos de expertos y destacados invitados como es el día de hoy. La verdad es que quiero dejar claro que se tienen que esperar al final del programa o a mitad del programa. Tenemos una gran entrevista de gran valor, así es que pues no dejen de compartir, de darnos like, ¿no? Agradezco también no solo el apoyo durante la transmisión que normalmente hacen en vivo, sino también su participación activa en nuestro canal de YouTube de As Empresas, ya ahora también en el canal de YouTube de Clan Pyme Network, y en especial también quiero agradecer a quienes nos siguen en vivo, ¿no? Dando likes, compartiendo el contenido e incluso formulando preguntas que enriquezcan cada programa, ¿no? Además, quiero anunciarles también que ya las 11 temporadas están disponibles en nuestro canal de YouTube de As Empresas para que los puedan consultar, disfrutar y obtener información de valor que seguramente pueden utilizar para sus empresas, sus negocios, sus emprendimientos. Como es habitual cada lunes, hemos preparado para ustedes una serie de temas relevantes, invitados de gran calibre y algunas sorpresas que sin duda pues serán de gran valor para el desarrollo como emprendedores, como empresarios, para el crecimiento obviamente de sus empresas. El capítulo del día de hoy, titulado Mitos fiscales para empresas familiares, exploraremos juntos y también en la entrevista pues algunos conceptos de estos mitos, pero también mostrándoles que esos mitos se pueden paliar con gente que sabe de los temas importantes para que las empresas se desarrollen y obviamente crezcan, y así es que pues esta información hay que sacarle provecho, ¿no? Hablaremos sobre temas como el cómo las empresas familiares pueden, digamos, protegerse a través de un buen asesoramiento. Importantísimo esta parte, muchas veces dejando atrás esos mitos de los que hablaba, porque pues al final del día cumplir con ciertas normas, pues es lo que tenemos que hacer, pero también tenemos que estudiar los recovecos, por así decirlo, que nos puede permitir la ley para poder sacar provecho y mejorar nuestra ventaja competitiva, pues de lo que finalmente a nivel fiscal, a nivel contable, a nivel organizacional, pues podemos obviamente compartir y sacar, insisto, provecho. Recuerden que este es un programa, es un foro y medio de comunicación y de enlace para apoyar el desarrollo, la estabilidad, el crecimiento y sobre todo la permanencia de tanto emprendimientos, negocios y empresas, y sobre todo empresas familiares. Por lo tanto, pues seguiremos proporcionando tips para pues encontrar y desarrollar sus habilidades, para mejorar actitudes y adquirir y mejorar sus conocimientos, entre otras cosas, y que sirva de base para el desarrollo empresarial que muchos de nosotros siempre estamos buscando. La estructura del programa, les recuerdo, permite y ayuda a tener una dinámica de entendimiento de ciertos conceptos que les comparto y también de lo que nos comparten los expertos con sus vivencias, sus experiencias, y esto, bueno, pues se conjunta para dar herramientas y poder tomar mejores decisiones en nuestro entorno y en nuestras empresas. Bueno, empecé agradeciendo a ustedes, pero también tengo que agradecer a los patrocinadores que nos han acompañado ya a lo largo de las 12 temporadas que tenemos de Emprendimiento, Empresas y algo más. Y en esta ocasión, pues quiero agradecer a la patrocinadora de esta 12ª temporada, que es Infinity Blogs, por lo cual, pues vamos a esta cápsula y regresamos.
Si te ahorraras ese café que te tomas a diario, ¿podrías comprarte un Ferrari? Eso piensan algunos obsesivos, pero yo me compro este café todos los días del año, igual puedo ahorrar para mis gustos. Esas personas que dejan de gastar en salidas familiares, ese cafecito con su esposa, igual no logran comprarse el supuesto Ferrari. Y te voy a decir la razón, es que te estás quedando sin dinero para la vejez porque no tienes un plan de jubilación. Ahorras, gastas tu dinero y no sabes lo que haces, pero te la voy a poner muy fácil. La meta que deberías tener no es ser millonario ni comprarte un Ferrari. La ruta que deberías seguir es la de poder vivir tranquilo, junto a tu familia, haciendo lo que te gusta todos los días. En otras palabras, dedicar tu vida a lo que más te importa. Entonces, si te vas a ahorrar el comprarte un café, que sea para llegar a esa jubilación, ¿no crees? Yo lo logré, mi socio lo logró, 3,500 personas van por el mismo camino y me encantaría que tú también puedas lograrlo. Bien, pues gracias a Infinity Blogs por ser el patrocinador de esta temporada. Sus datos están apareciendo en el cintillo abajo por si quieren contactarlos. La verdad es que vale la pena que cuando menos echen una platicada con ellos para estos temas del ahorro, del retiro, de la reinversión, la reinversión, la verdad, conceptos muy interesantes que hay que poner en práctica, ¿no? Entonces, vale la pena y agradezco a Infinity Blogs el patrocinio de esta temporada. Y también, bueno, vamos a esta otra parte que ya tenemos, creo que 3 o 4 temporadas con mucho éxito de este concepto que tenemos llamados momentos en el programa. Y en esta ocasión tenemos el momento Ruiz Martínez, en el cual pues nos compartirán información relevante, importante, que recomiendo pues pongamos en práctica en nuestra vida laboral. Así es que ahora vamos al momento Ruiz y Martínez y regresamos. Hola, ¿qué tal? Soy la contadora Alicia Martínez de Despacho Contable Ruiz y Martínez. Hoy te voy a hablar sobre un tema muy común que los clientes siempre nos preguntan. Bueno, ya me di de alta, ya estoy en cierto régimen, ¿ahora qué puedo deducir? Bueno, de acuerdo a la actividad económica que tengas, recuerda que el Código Fiscal nos dice que solamente te van a ser deducibles aquellos gastos que sean inherentes a tu actividad económica. ¿Qué pasa si yo soy un profesionista y quiero meter la despensa de mi casa? Bueno, en ese caso no te sirve porque no es un gasto inherente a lo que tú realizas. Pero si, por ejemplo, tú compras papelería, pagas una oficina, haces impresiones, pagas publicidad, esos gastos sí son inherentes a la actividad. ¿Qué pasa cuando es una cocina económica, por ejemplo? En el caso de cocina económica, pues le va a ser deducible la despensa, el gas, la luz, el local, todo lo que compre relacionado con su giro. Por eso es importante que no te lleves como una lista, porque para cada caso es diferente. Nosotros en el despacho les decimos siempre a nuestros clientes que les hacemos trajes a la medida. ¿Por qué? Porque lo que va a aplicar para unos no aplica para otros. Entonces, si tú quieres deducir algo, es importante que primero le preguntes al contador. Lo que sí es una regla para todo es que todos los gastos que sean mayores a 2,000 pesos sí o sí deben pagarse con algún medio de pago electrónico, ya sea tarjeta de débito, tarjeta de crédito, cheque o transferencia. Y la gasolina, sin importar el monto, se paga con esa forma de pago electrónica. Todos los demás gastos que tú quieras deducir y que los hayas pagado con una forma de pago que no sea electrónica, no los deduzcas, por favor. Recuerda que la autoridad, cuando tú presentas tu declaración anual y solicitas un saldo a favor, regularmente y en nuestra experiencia, la autoridad te va a pedir los estados de cuenta para sustentar cada uno de los gastos que tú te dedujiste durante el ejercicio fiscal. Así es que te invito a que puedas preguntarle a tu contador o acércate con nosotros para que te podamos decir qué sí puedes deducir y qué no. También recuerda que cuando vayas a pedir una factura de gasto, es importante que le digas a la persona que te va a facturar tu nombre completo, RFC, el código postal y tu régimen fiscal.
y también de ahí deriva el uso del CFDI y tu correo electrónico para que te envíe la factura. Aunque toda esta información ya está en el SAT, sí es importante que estés pidiendo tus comprobantes para que tú los abras, los verifiques y veas que todo está correcto. Ten un estado de cuenta, por favor, especial para tu actividad económica. No andes pagando de diferentes cuentas, porque cuando nos llegan auditorías ya no nos acordamos ni de dónde lo pagamos. Lo ideal para nosotros es que todos tus ingresos sean en una sola cuenta bancaria y tus gastos también se vayan a una sola cuenta bancaria. Así vas a tener como más ordenado todo y va a ser más fácil en caso de que te llegara una revisión después de algunos años, que si bien es cierto, hoy no nos acordamos de lo que hicimos ayer o la semana pasada, imagínate cuando han pasado años y llega la autoridad y te revisa, pues es raro que te acuerdes. Pero si tienes todo muy ordenado y en un solo estado de cuenta, la verdad va a ser mucho más sencillo. Es importante que te acerques con personas que sepan sobre el tema. Si no tienes a alguien de confianza, nosotros somos Despacho Contable Ruiz y Martínez, llevamos 20 años trabajando con el tema de fiscalización y nos gusta siempre apoyar a los emprendedores y enseñarles qué es lo que sí pueden hacer y qué no, para que no tengan un problema en el futuro. A nosotros nos gusta trabajar siempre de manera preventiva, no correctiva. Nosotros te damos tips muy exactos para que puedas hacer todo en tiempo y forma. Te agradezco mucho la atención al presente. Que tengas buena tarde. Regresamos, amigos, gracias a la contadora Alicia Martínez de Despacho Contable Ruiz y Martínez por su confianza y apoyo a este programa. Les recuerdo que sus datos están apareciendo en el cintillo abajo y pueden contactar con ellos pues para poner ahí interés mayor en todo lo que ellos son expertos. Agradezco en este momento también a la gente que ya nos está dando like por aquí, que ya está incluso poniéndonos comentarios. La gente Clan Pyme está, incluso la gente Clan Pyme Colombia, David Azeta, Erika Barrera, que ya también nos puso comentarios. Saludos, Erika. Compartan, denle like y prepárense para preguntar pues varias cosas durante la entrevista también. Y vámonos, digamos, a comentar también que estos espacios que manejamos, pues es un momento importante para resaltar pues los conocimientos que tienes tú, tu empresa, y cómo nos pueden ayudar. Así es que también búscanos para poder coordinar contigo el compartir pues al mundo tu empresa, para compartir tus conocimientos, y déjanos tus datos para que puedas participar, si así gustas, en el programa de emprendimiento, empresas y algo más. Y bueno, pues vamos a entrar en materia el día de hoy, a esta parte de los mitos para las empresas familiares, y para esto, bueno, pues me voy a ayudar de una presentación como normalmente lo hacemos, para ir compartiendo algunos conceptos importantes y explicarte algunas razones, digamos, necesarias que debes de conocer para poder ir quitando esos mitos o esos consejos que muchas veces los tomamos de la gente que está cercana a nosotros, pero que a lo mejor no son los expertos como tal, ¿no? Entonces, bueno, uno de estos conceptos que quiero comentar contigo, pues es muchas veces la falta de conocimiento técnico, ¿no? La gestión fiscal, hablando de mitos fiscales, puede ser compleja y muy técnica, ¿no? Y lo cual pues puede generar confusión en las empresas, y sobre todo en las empresas familiares. Muchas veces no hay un área contable, un área fiscal especializada o un especialista en cierto tema, y las decisiones se toman de manera intuitiva o basadas en información, con información incompleta, ¿no? Esto facilita obviamente pues la idea errónea, digamos, sobre
pues algún tema de impuestos probablemente, entonces vale la pena que te informes. Siempre hemos dicho en este programa que es importante te arropes, te acerques con gente que sepa, ¿no? Otro tema es la dependencia de prácticas informales. Como es natural, muchas empresas familiares nacen y crecen en un entorno informal. Es común que los propietarios basen su gestión en cómo se ha hecho anteriormente, cómo se ha hecho siempre, o en consejos incluso de amigos o conocidos, en lugar de apoyarse de expertos en los diferentes temas, expertos fiscales, contables o incluso de administración y de operación. Esto, digamos que crea falsas ideas, en mi opinión erróneas, o prácticas que no se ajustan muchas veces a las normatividades vigentes, y entonces ahí estás cometiendo un error y te estás poniendo en riesgo, ¿no? Así es que hay que estar obviamente actualizado. Otra de los mitos es el miedo al cambio o la formalización. El formalizar la empresa implica enfrentar, pues sí, nuevas responsabilidades de cómo registrar operaciones y cumplir con, pues, pago de impuestos, pago de obligaciones en tiempo y forma. Este proceso puede parecer, digamos, muy intimidante, lo que lleva a muchos empresarios a restringirse al cambio, ¿no? O resistirse más bien al cambio, ¿no? Este medio, pues a este tipo de formalización fomenta mucho los mitos que justifican obviamente la informalidad, y que esto pues pone en riesgo obviamente tu empresa familiar. Así es que también vale la pena que pues le pierdas el miedo, digamos, a este tipo de cosas, ¿no? Otro tema importante es que si no tenemos un experto, muchas veces interpretamos de manera errónea las leyes vigentes. Y ahí es donde otra vez hay que consultar al especialista que le ha dedicado seguramente mucho tiempo a analizar el cómo sí puedes, llamémosle, tomar ventaja de lo que está escrito en la ley y cómo lo puedes implementar en tu empresa, ¿no? Entonces, pues vale la pena ayudarte a que te ayuden, ayudarte a identificar y clarificar, digamos, todos los recovecos, como dije anteriormente, de cómo aplicar obviamente el tema de la ley, ¿no? Para beneficio obviamente de la empresa, sin obviamente cometer ningún error o algún caso fuera obviamente de la ley, ¿no? Otro de los conceptos que quiero mencionar es que muchas veces la transmisión de la información sin haberla verificado, ¿no? En el entorno empresarial familiar, los mitos suelen transferirse de generación en generación o entre colegas sin muchas veces verificar la veracidad, ¿no? Frases como así lo hizo mi abuelo o mi vecino me dijo que no pasaba nada y así lo puedo hacer porque a él no le ha pasado nada, pues son prácticas muchas veces inadecuadas que pueden ser obviamente perjudiciales. Entonces, pues vale la pena también considerar que en el menor de los casos hagas esta parte, ¿no? Otro es, pues, tener miedo a las autoridades sobre todo fiscales, ¿no? El desconocimiento muchas veces genera miedo hacia las entidades fiscales y este temor se convierte en terreno fértil para los mitos, ¿no? Muchos o algunos empresarios prefieren evitar el tema en lugar de enfrentarlo de manera informada y proactiva y de manera eficiente, ¿no? En mi opinión, no es el camino correcto, sino realmente el correcto para mí es acercarte con gente que sepa de los temas que quieres profundizar y finalmente te ayude obviamente a evolucionar y a estar de manera más sólida en estos aspectos como tal contables fiscales y obviamente de organización. Como último, yo quisiera concluir que los mitos surgen de una combinación de desinformación, de resistencia al cambio y una falta de recursos adecuados para gestionar muchas veces las obligaciones contractuales, obligaciones fiscales o de algún otro tipo. Así es que desmitificar estas creencias requiere
educación, requiere acceso a asesoría profesional y un cambio de mentalidad hacia la formalidad y la transparencia, ¿no? Una empresa, en mi opinión, y sobre todo las empresas familiares que entienden y cumplen sus responsabilidades, no solo protegen su futuro, sino también se posicionan para aprovechar oportunidades de crecimiento e incluso hasta de financiamiento como tal. Entonces, pues el consejo que normalmente damos es hay que estar informados, hay que acercarse con la gente eh, que nos puede asesorar y tomar obviamente decisiones como tal, ¿no? Así es que bueno, pues este es a grandes rasgos algunos consejos o conceptos que quería yo comentar con ustedes para pues calentar un poquito el ambiente de la entrevista que tenemos ya en un minuto más con nuestro invitado especial y poder obviamente pues entender qué podemos sacar como digamos beneficio algunas cuestiones dentro obviamente de todos los parámetros de la ley para beneficio de nuestras empresas como tal. Y bueno, aprovecho antes de ya irme con nuestro invitado a saludar nuevamente por aquí a Erika Barrera, que sí, ya la había saludado y gracias por el comentario. Ahí lo estoy poniendo en pantalla. Saludos, Erika. El programa dice súper interesante. Siempre es importante asesorarse de profesionales en la materia, efectivamente. Y bueno, pues hay que sacar provecho de esto. Saludos también a Diana Peña, que ya está por aquí, a Paco Flores de la Cruz. Saludos también. Y bueno, a toda la gente que se está uniendo y pues preparen sus comentarios, sus preguntas para este tema, porque pues ahora sí, ya lo anuncié mucho y la verdad me da mucho gusto tener un invitado de gran calidad el día de hoy, que es mi estimado Gil, Cerillo, que ya está por aquí, para empezar coincidencias que los dos somos de la UNAM, de diferente facultad, pero bueno, somos de la UNAM, él es contador, tiene maestría en impuestos, tiene pues algunos otros estudios. La característica es que siempre está actualizado, mi querido Gil, y pues te doy la más cordial bienvenida, Gil, a este programa. Gracias por la invitación. Y él representa a MRCI, pero pues bienvenido, Gil. Pues muchas gracias, David. Aquí estaba yo escuchando muy atento toda la introducción que diste, incluso desde la presentación de los amables patrocinadores de tu programa. Y si me hubieran pedido hacer un resumen de lo que vamos a abordar, desde que la empresa Infinity habló hasta la contadora y luego esto último que acabas de comentar en relación a la legalidad, creo que sería un gran resumen del tema que vamos a abordar. Porque lo mío, salvo que tú te vayas haciendo algún cuestionamiento, va a estar enfocado mucho en este tema de ciertos mitos que hay alrededor, sobre todo de la razón más importante por la que una empresa se constituye, ¿no? Para que los diferentes actores de esta pues puedan tener un ingreso, ¿no? Un ingreso que nos dé la posibilidad de adquirir lo que necesitemos, el consumo personal, familiar, generar empleos, etcétera. Y bueno, pues tú dirás cuál será la dinámica, voy atento al desarrollo de lo que tú me vayas planteando. Pues para empezar, Gil, yo dije brevemente que eres contador, pero ¿quién es Gil Cedillo, Gil? Platícanos un poquito. Bueno, soy una persona que, como pueden ver, Dios gracias, estoy por cumplir 60 años de edad. Y bueno, en mi trayectoria profesional siempre he estado involucrado en temas de impuestos, en temas laborales. Algún tiempo fui auditor y gustosamente, incluso, por qué no decirlo, desde hace aproximadamente 14, 15 años también sumé a mi actividad profesional el ser agente de seguros. Y eso en el tiempo me ha permitido generar un binomio muy interesante entre el tema que es cómo generar ahorro, ¿verdad? Desde la posición empresarial, y
y que esta evidentemente sea compartida hacia el dueño, al trabajador, y cómo ese ahorro darle una protección patrimonial, ¿no? Esos son temas que yo los veo como un binomio interesante, que evidentemente ahorita el tema central es las cuestiones de ahorro a través de las remuneraciones, pero bueno, al final del día el tema patrimonial es importante, ¿no? Entonces, y bueno, tengo la satisfacción de estar asociado a esta firma tan importante que se llama MRCI, la cual es la que a mí en lo personal me ayuda mucho a poder entender bien estos temas. Además, como el equipo de trabajo que tengo, pues nos apoya en muchísimas cosas, ¿no? Ellos son los expertos en muchas cosas y bueno, nuestra formación nos permite entenderlo y transmitirlo hacia el público. Claro, no, muy bien, Gil. Y yo quisiera, me vienen a la mente muchas cosas cuando nos conocimos y que conocimos MRCI, pero yo los catalogaba y los catalogo como expertos para asesorarnos de una manera disruptiva. O sea, sí, obviamente cumpliendo con todo lo que la ley nos pide, pero de una manera disruptiva que permite obviamente crear soluciones muy interesantes como traje a la medida para las empresas, ¿no? No sé si utilicé una palabra correcta. Fíjate que cuando yo conocí a la firma, debo confesar que escuché su eslogan que dice, en MRCI hacemos la historia, no la contamos. Así yo es. Dije, qué bárbaro, ¿no? Bájenle 2 rayitas, ¿no? Pero fíjate que el tiempo nos ha dado la razón, y yo lo he comprobado. Te doy un ejemplo, ya entrando un poquito en materia. En el año 20, previo, prácticamente en plena pandemia, y previo a una reforma laboral muy importante que se dio a lo que se le conoce coloquialmente, que en un término técnico no es correcto, al outsourcing de nóminas, pues evidentemente fue algo que retumbó mucho en el mercado, ¿no? O sea, el empresario que acudía a este tipo de soluciones, desde el año 20 nosotros estudiamos muy puntualmente esto, y desde ahí empezamos a modificar metodologías y hacer lo que tú dices, buscar otras formas de hacer las cosas, respetando la legalidad. Y hoy por hoy puedo platicarte que es posible todavía buscar, a través de algo que tú comentabas en tu introducción, la legalidad, ¿no? Por ahí hay un tema muy importante que se llama principio de legalidad. Y el principio de legalidad justamente te permite voltear a ver aquellos conceptos que aparezcan en las leyes fiscales. Y a mí me gusta también decirlo que no necesariamente en las leyes fiscales, ¿no? Porque a veces pensamos que todo el beneficio fiscal está en la ley fiscal o laboral. Déjame decirte que ahí aterriza el beneficio, pero los conceptos de remuneraciones no necesariamente están en la ley, ¿no? Y pongo un ejemplo muy rápido. La ley del impuesto a la renta, la ley de seguro social, habla de cómo gravar el salario o el tema de salario base de cotización, y ninguna de estas leyes definen en cierto sentido lo que es el salario. Ese concepto obviamente está en la Ley Federal del Trabajo, y ahí es donde se define todo el tema que tiene que ver a través de la remuneración del trabajador. Lo pongo como ejemplo porque queremos encontrar en la ley el beneficio cuando los conceptos jurídicos se nacen en otros ordenamientos, y luego hay que voltear a ver la ley y el tratamiento que le da. ¿Sale? Entonces, claro. pues no sé, ¿cómo seguimos? Ahí voy. Fíjate que quiero regresarme al tema de lo que son los ingresos, llamémosle exentos, ¿no? En un ámbito laboral y empresarial, porque de eso se trata, de que finalmente podamos sacarle mayor provecho, por así decirlo, al ingreso que tenemos, sin obviamente olvidar que tenemos que cumplir con lo que la ley nos marca, ¿no? Y eso es lo que ustedes ayudan a las empresas, es cierto, ¿no? Correcto, y fíjate que tú, como vamos ahí por ahí, que a lo mejor son temas muy técnicos. Sí, los suyos lo son, pero si lo queremos ver en un sentido muy coloquial, pues hay 2 tipos de ingresos. Dicho de otra manera, los que pagan impuestos, vamos a llamarle los gravados, ¿ok? Y los que no pagan impuestos, que se conocen técnicamente como ingresos exentos.
Obviamente el ingreso grabado, su nombre lo dice, pagas impuestos bajo ciertas reglas, dependiendo si eres persona física, si eres persona moral, y hay toda una regulación que evidentemente pues hay que cumplir, y ya por definición paga impuestos porque están grabados, ¿no? El tema importante es ese catálogo que existe, por darle un nombre sencillo, que reconocido como ingresos exentos, David, yo te diría, sin buscar demasiados nombres, porque le puedes llamar planeación fiscal, estrategia fiscal, beneficios fiscales, el nombre que creo que todos son varios, pero yo lo resumiría en algo muy simple. Son derechos que tiene el contribuyente reconocidos en las leyes. Entonces, lo que nosotros buscamos, tú hablabas de la palabra disruptiva, nosotros lo que buscamos es cómo hacer para que yo acceda a ese beneficio fiscal. Porque el beneficio fiscal ahí está, ¿no? Pongo un ejemplo quizás fuera de materia. Si alguien vende su casa y demuestra que es su casa, pues la ley dice que la enajenación de casa, habitación, bajo ciertos requisitos, etcétera, paga 0 impuestos sobre la renta, nomás lo paga un excedente. Entonces, pues la hipótesis ahí está. Entonces, naturalmente sería un absurdo que alguien que vende una casa por temor, tú hablabas ahí hace ratito de la palabra temor a las autoridades, dijera, no, yo quiero pagar impuestos porque no sé que el fisco se me vaya a enojar, cuando es un derecho del contribuyente, porque está la hipótesis en la ley de que la enajenación de casa habitación está exenta de impuestos sobre la renta. Y así como comenté, hay ingresos parcialmente grabados, ingresos parcialmente exentos. Por ejemplo, ahí aparece mucho la palabra pensión. Híjole, la palabra pensión es todo un mito que es lo que hay alrededor de él, pero créanme que la palabra pensión nos permite justamente por ahí tomar ciertos beneficios fiscales que al calificarse las pensiones como ingresos totalmente exentos, puede ser incluso un mecanismo de remuneración, entendiendo que no estoy hablando de la remuneración que tiene que ver con la cesantía y vejez. Esa le toca a la Afore, le toca al IMSS, le toca al ISSSTE, a los beneficios de gobierno, etcétera. No, yo hablo de, y poniendo un poquito la palabra que tú disruptivos, ¿no? Cosas distintas. O sea, al final del día, la pensión es una ayuda económica, una ayuda que una persona recibe para alguna circunstancia en particular. Y ojo, hay pensiones, por ejemplo, de origen civil, que si a mí me pagan ese concepto de origen civil, pues yo lo recibo, lo único que tendré que hacer es preguntarle a la ley que cobra, que es la ley de impuesto a la renta, si este concepto llamado pensión, de origen civil, paga o no impuestos sobre la renta. Entonces vamos a encontrar por ahí una fracción que dice que las pensiones no pagan un peso de ICR, evidentemente, pero como la ley generaliza, no especifica, entonces basta que se llame pensión para que no pague impuestos. No, fíjate, acabas de dar una fórmula muy, muy importante para poder generar más riqueza, digamos, hacia adentro, ¿no? Y déjame regresar, si me lo permites, un concepto que lo dijiste y que creo que es relevante decirlo, hablando de mitos o hablando de irme por el camino más fácil, ¿no? Hay veces no analizamos o no tomamos en cuenta estos recovecos, como decía la palabra al principio, porque se nos hace más fácil decir, no, pues ya págalo, cuando en realidad, si lo analizamos, vas a tener un beneficio importante para ti, para tus empleados o para la empresa como tal, y ahí es donde pocas empresas, y yo creo que las podemos contar a lo mejor con las manos, hay como empresas como la tuya, ¿no? Como la que tú representas, en donde estoy seguro, Gil, que te contratan y solito se paga el servicio, ¿no? Correcto, sí. El tema de asesoramiento, ¿no? Sí, por supuesto. Pero fíjate que a mí me llama la atención la palabra que acabas de expresar, recovecos. Entiendo el concepto que manejas, pero déjame decirte que a mí me gusta llamarle distinto. No son recovecos, es aplicación estricta de ley. Es decir, si la ley señala que esto no paga impuestos, es transparencia. Evidentemente la transparencia la tienes que llevar a su última implicación. ¿Y qué quiero decir con esto? Que hablando de mitos, justamente, si yo
obtengo un beneficio donde se me deposita a mi cuenta personal, donde hay de esto un respaldo, un CFDI que demuestra el ingreso, donde hay un artículo de la ley que contempla el por qué no paga impuestos, donde incluso, obviamente, al estar documentado en un CFDI, la autoridad fiscal, incluso la laboral, la conoce, porque hoy todo está automatizado. Uh-huh. Por lo tanto, incluso, pues sería un magnífico error no meterlo en mi declaración anual cuando ya lo conoce la autoridad. Claro. Es decir, que al contrario, que esto que le podemos llamar recovecos, que sea lo contrario, que sea un tema que la ley establece y que si tiene este orden, como ya lo expliqué, es que vamos bien. O dicho de otra manera, cuando no cumpla parte del orden que estoy señalando, entonces sí, como dijeron por ahí, platícaselo a tu mejor amigo porque hay un tema por ahí delicado. Claro. Porque a veces lo que sí es una realidad, que de ese tema delicado es que por cuestiones fáciles, de repente el empresario dice, pues yo no doy de alta a mi trabajador, que ni contrato tengo, entonces no me puedo hacer nada al trabajador. Pues peor tantito, porque si tú no tienes un contrato de una relación laboral, pues el trabajador a manos libres puede decir que gana 50,000 pesos, porque tú pensaste que porque no tenías un contrato, porque no le das un comprobante fiscal, pues no, ya la libraste, cuando es todo lo contrario. Y entiendo que mucho de nuestro público tiene que ver con empresas familiares, entonces, al contrario, hay que documentar lo que hacemos para no caer en estas prácticas que den mangancha tanto a un trabajador o justamente a las autoridades fiscales y laborales por la falta de existencia de claridad y documentar lo que hacemos. Sí, es que fíjate que desafortunadamente nos sucede que no nos gusta documentarnos. Y me voy a ir a otro caso que mencionaste, el tema del outsourcing, ¿no? Que son, pues para mí, los servicios externos laborales que se quitaron ya en algún momento, ¿no? Pero eso seguramente para ustedes fue un reto, ¿no? Buscar otras formas dentro de la ley para poder obviamente sustituir quizá esta parte, ¿no? Sí, correcto, correcto, porque mira, lo que en esencia lo que hizo la reforma fue una modificación muy importante y generó una definición de lo que es la subcontratación laboral. Y la ley justamente definió ese régimen laboral, ¿no? Y sabemos todos que únicamente se permite la subcontratación laboral, ¿ok?, de servicios especializados, y está bien, pero no está prohibido en ningún lado que una empresa pueda ejecutar sus procesos, por ejemplo, a través de un contrato mercantil, donde sea válido que esos procesos los ejecutan personas, y entonces a través de un esquema mercantil pueda trabajadores que no están a su disposición, trabajadores donde él no tiene relación laboral, trabajadores donde la persona que le ofrece el servicio no son sus trabajadores, etcétera, pues puedas ejecutar esos procesos. Entonces, y tú quizás mencionas ahorita el tema del año 20, pues eso fue una de las evoluciones que nosotros hicimos como firma en adelantarnos a esa reforma laboral, porque la reforma laboral fue en el año 21 y nosotros desde prácticamente fines en enero del año 20, pues ya teníamos una visión distinta, ¿no? Y también nos dimos cuenta, sin duda, que era normal que el empresario podría empezar a tener más miedos, más percusión, y incluso esto fuera un motivo hasta de publicidad que muchas veces hacen las autoridades fiscales. Sí. Y al final del día no todo es lo que se le decía el outsourcing, ¿no? Hay otras formas de acceder a los ahorros, ok, juguemos con las reglas actuales. Entonces, yo empresario soy el patrón, yo empresario tengo la relación laboral y está bien, pero eso no quiere decir que dentro de la organización yo busque que a través de alguna otra fórmula se pague un complemento de percepción al trabajador que no sea integrante del salario base de cotización, que tampoco se le dé por motivo de su salario. Luego entonces, al cuidar estos elementos, quiere decir que no va a pagar seguridad social y que tampoco va a ser parte
de un ingreso grabado y regresamos otra vez al concepto de ingresos exentos. Conclusión, sigue habiendo buenas prácticas para hacerlo, pero esas buenas prácticas deben estar cobijadas, como ya lo comenté, con documentación, con transparencia e incluso tiene que ser declarable para cualquier persona. Y aquí es importante destacar un concepto, y me sumo un poquito cuando tiene que ver con los directivos y los dueños. Es muy distinto que cualquier individuo acceda a un ingreso exento, que está en la ley reconocido, a que yo tenga una percepción donde estoy haciendo una, incluso me atrevo a llamar discrepancia fiscal. ¿Qué quiere decir esto? Yo tengo un depósito a mi cuenta bancaria, no se respalda con nada. Eso es realmente, si es un tema de simulación, y eso realmente es una omisión de ingreso, que nunca va a ser lo mismo una omisión de ingreso a un ingreso exento. ¿Correcto? Sí, de acuerdo. De acuerdísimo ahí. Ahora, déjame comentarte que en mi experiencia muchas veces los dueños de empresa buscan más el consejo del amigo, del empresario, para decir, oye, ¿y cómo en el mejor de los casos me pago mi sueldo? Por ahí hay gente que ni siquiera considera pagarse un sueldo, ¿no? Correcto. Sí, fíjate que acabas de dar un tema importantísimo. El empresario, el emprendedor, pues todos nos emocionamos cuando empiezas a tener tu negocio, ¿no? Y a veces nos vamos con el machote del acta constitutiva que nos pasó alguien, o que en el notario donde fui no hubo una verdadera asesoría, y prácticamente hacen un copy-paste de lo que existe, ¿no? Y no se sientan un momento dado a preguntarse, ¿y cómo yo le voy a hacer para tener un peso en mi bolsa? Porque yo no soy el empresario que estoy esperando un dividendo, donde yo invierto mucho dinero y yo digo entre broma, estoy en el campo de golf esperando los dividendos de esa empresa donde yo metí dinero, porque yo tengo esa capacidad para esperar dividendos. Claro. No, la mayoría de las empresas familiares, y dando un poquito al título de la plática de hoy, que es justamente lo que tiene que ver con la empresa familiar, pues las movemos nosotros los dueños, ¿no? Y entonces habría que preguntarse qué tan conveniente es que yo, dueño, en el sentido formal, sea el accionista de la empresa. O mejor, yo, dueño, soy aquella persona que le aporto valor, le aporto conocimiento, que le aporto relaciones comerciales. Y ese tipo de conceptos, si yo se los tuviera que pagar a un externo, ese externo me facturaría y sería una deducción fiscal para la empresa. La contadora Alicia hablaba de las deducciones fiscales. Claro. Muchas veces las deducciones fiscales están en el propio negocio, nada más que nos limitamos muchas veces al gasto que regularmente voy a incurrir. Y el gasto más importante que tiene la empresa familiar es el talento del dueño, de los directivos. Pero como cometemos, yo le digo, a veces, o no tenemos la visión de decir, es lo más conveniente que sea el dueño, yo les preguntaría desde el punto de vista fiscal, yo lo pensaría dos veces, porque el dueño, es decir, el accionista, gana dividendos. Claro. No está pensado para tener una percepción, una remuneración. Entonces, mejor me pongo del lado del no dividendo, yo le llamo, y entonces ya busco el flujo, la estructura, para que yo pueda percibir un ingreso de esa empresa, pero a lo mejor me conviene no ser parte de la empresa. Sí, incluso fíjate que ahí me das la pauta para dar un elemento más que la gente conozca, sobre todo las empresas familiares, el modelo de los 3 círculos, ¿no? Donde tienes que tomar la función, obviamente, de dueño, probablemente de empleado, y probablemente también, obviamente, de familiar, y entonces estructurar de buena manera el cómo vas a percibir un ingreso en las diferentes formas, ¿no? Correcto. Un ingreso de manera, obviamente, legal, como debe de ser, ¿no? Y a veces el desconocimiento de esta información, volvemos al tema de los mitos, el desconocimiento de esta información, pues finalmente genera muchas veces decisiones erróneas, ¿no? Y ahí se vuelve a fortalecer el tema de
acercarnos con gente que sabe y que se ve que tú lees la parte chiquita digamos, de la ley, ¿no? Y le encuentras la forma de cómo interpretarla para obviamente beneficio de los empresarios, ¿no? Sí, pues muchas gracias. Fíjate que quiero rescatar, yo mucho de lo que puedo transmitir, sin duda, es información que es analizada puntualmente por la gente que realmente es experta en el sentido amplio, y que es una de las razones por la que yo, y además agradezco, me asocié a la firma MRCI. Ahí es donde está esta expertise, ahí es donde ellos hacen laboratorio fiscal, ahí es donde se buscan las soluciones. Bueno, y nosotros, déjame llamar así como embajadores de la marca, por darle un nombre fácil, pues evidentemente ellos son nuestros proveedores de todo este conocimiento, ¿no? Evidentemente traes una formación y eso te permite pues, preguntar, incluso hasta cuestionar o hasta en un momento dado proponer alguna mejora, ¿no? Y te comparto una experiencia rapidísima en este tema de mejora. Y lo ligo porque también el tema de los seguros. ¿Qué tiene que ver los seguros con lo que estamos platicando? He sabido que en el mercado, ¿okay? Es una práctica común que el empresario busque, ya sea que la propia ley lo dé, o que busque que el 100% de la percepción del trabajador no cotice al seguro social. Y sin duda, lo que brinca en forma inmediata es decir, oye, es que eso no es válido, estás afectando al trabajador. Yo les digo, en principio, de primera entrada, que conceptualmente es correcto que se afirme de esa forma. ¿Estás afectando al trabajador? Sí, porque no es lo mismo que una prestación me la den sobre un monto X a que me den sobre un monto mayor. Claro. Pero permítame explicar. También hay que pensar, oye, bueno, ok, si yo del 100% de la percepción, una parte sí cotiza al IMSS y otra no, ahí me voy a quedar, es decir, me hago, como dicen, de la boca chiquita y que Dios bendiga, si permite el término, al trabajador, o busco alternativas que mejoren incluso esa afectación que en primera instancia estoy viendo. Y ahí es donde quiero ligar a los seguros. Déjame decirte que existe una póliza de seguros que junto con un actuario y un servidor diseñamos, el cual le llamamos póliza espejo. Esto tiene que ver con los trabajadores. ¿Qué es esto de póliza espejo? Vamos a pensar que un trabajador tiene un ingreso adicional a su salario de 10,000 pesos y este trabajador tiene un accidente de trabajo. Evidentemente, el Seguro Social va a pagar las incapacidades que dicta el médico sobre la parte que sí cotiza el Seguro Social. El resto no tiene por qué pagar el Seguro Social. Claro. Y ahí es donde viene la aplicación de esta póliza. Lo que hace esta póliza de seguro, que la paga el patrón, ¿ok? No la paga el trabajador, prácticamente hicimos un copy-paste de lo que dice la ley del Seguro Social, que en el ejemplo que estoy dando indemniza desde el día 1 al 100% de la percepción del trabajador. Entonces la póliza del seguro lo que dijo, pues yo también, es decir, como beneficio a esta póliza, cuando el trabajador me muestra la incapacidad que emitió el médico del Seguro Social, a mí entrégamelo, dice la aseguradora, y yo te voy a pagar bajo el mismo concepto que se emitió la incapacidad, bajo los mismos días. Y naturalmente esto es una belleza, porque entonces con esto cubres primero lo que es más importante al trabajador y te cubres empresarialmente de que el patrón no tenga por qué pagarlo en una demanda laboral. Correcto. Y ahí es donde viene justamente el voltear a ver cómo subsano esto que en apariencia afecta al trabajador a través incluso de un medio privado como es la póliza de seguro que ya expuse. Y esta póliza cubre lo mismo de la ley de seguro social: enfermedad general, riesgo de trabajo, maternidad, incluso invalidez permanente y la muerte. ¿Ok? Y para terminar con el tema de los seguros, y sumando lo que comentaba por ahí nuestro patrocinador de Infinity, también es un gran mito. Está bien que todo cotice al Seguro Social en aras de mi Afore, en aras de una pensión. Yo les diría que habría que revisarlo, porque un consejo que si me permito dar este momento es, por favor, no le dejen el control al gobierno del tema de su retiro. No piensen que porque tienen un tema de Afore o por la reforma que hubo recientemente, que sin duda suma, va a ser suficiente. De verdad, ocúpense
en tomar un tema de retiro. Y ahí es donde otra vez entran los temas que nosotros manejamos. Porque si yo le provoco ahorro al trabajador, porque ahora va a tener más dinero que no estoy quitando impuestos, yo le aseguro que una persona de 30 y tantos años de edad, que ahorre, no sé, que les gusta 30,000 pesos al año junto con su patrón, o que se puede hacer en forma combinada, van a aspirar a acumular no menos de 9 millones de pesos, créanmelo, en un programa de edad 65, porque además aprovechas todos los beneficios que hay alrededor de las monedas con lo que se hace la UDI, el dólar, etc. Entonces, Sí, de acuerdo. realmente se vale ser disruptivo y buscar soluciones que subsanen lo que en apariencia se está afectando a través de una metodología. Sí, y mira, algo que la gente nos comenta y que en mi opinión tiene mucha razón, por ejemplo, el contador Rogelio, en donde dice que los empresarios en ocasiones no quieren tomar decisiones que están dentro del marco legal y a veces es pues, labor de los consultores, la gente que sabe tratar de hacer cultura en este sentido, porque se pueden estar perdiendo de oportunidades muy interesantes los empresarios, ¿no? Sí, lo dice muy bien por ahí el comentario, y yo me sumo a lo que él comenta, pero justamente es nuestra labor, ¿no? El decirle, mira, esto es un derecho, y si está en la ley y lo documentas, como ya lo expliqué, etcétera, pues estás tomando, oye, es que el SAT dice que no. Pues el SAT siempre te va a decir que no, es muy simple entenderlo. Si el SAT estaba acostumbrado a recibir cierto dinero por las retenciones que haces tú a los trabajadores por ciertos ingresos, etcétera, etcétera, y de repente ya no lo recibe, pues te va a decir, ¿qué está pasando, no? Y te va a decir, Sí, revísalo, o te va a invitar a una salita muy guapa donde te proyectan lo que por ahí vieron, y si ese tipo de escenarios evidentemente intimidan, pero si tú tienes la certeza de lo que estás haciendo, tiene un soporte legal, pues yo sí invitaría a los empresarios que no me la crean a mí. Tú por ahí decías, hay que leer, hay que estudiar, y bueno, pues ahora sí, dejará por el profesor, hagámoslo, estudien, que su claro. asesor se lo documente con el fundamento legal, y si eventualmente tienen algún interés, pues lo podemos compartir, pero mientras esté la ley y justamente la ley reconozca el beneficio, pues yo sí evaluaría que sea perfectamente válido, ¿no? No, Entonces, y yo le agregaría, como dices, que eventualmente consulten, más bien que eventualmente consulten a MRCI, a Gil Cedillo, para que hombre, les detalle toda esta parte, ¿no? gracias. Y puedan obviamente sacar el mejor provecho. Como lo dice también aquí John Neave, muy recomendables las estrategias para que los empresarios puedan obtener estos beneficios económicos, ¿no? Dentro, obviamente, de la ley, no se está engañando a nadie ni ocultando nada, sino encontrar la forma de tener estos beneficios obviamente económicos, ¿no? Y aprovecho, mi querido Gil, también para saludar a Arturo Vega, que está por aquí, Mariana Zúñiga, a la gente de Clan Pyme Cuautla, que también nos dejó comentarios, a Areli Medina, al contador Rogelio, que ya lo habíamos mencionado, pusimos comentario, a Olga González, a Shantigo o Santigo, también gracias por estar aquí, compartan, denle like. Y te tengo una mala noticia, Gil, se nos fue rapidísimo el tiempo. Sí. La verdad es que cuando son temas tan interesantes y tenemos a alguien tan experto en los temas que nos detalla y nos hace entender, pues en el caso tuyo, este tipo de bondades, la verdad es que siempre se nos va rapidísimo el tiempo, y no me puedo ir sin decirte que pues te quisiera buscar el año que entra, pues ya casi estamos acabando, para que hagamos un capítulo 2 de esta parte y hablemos de algún otro ejemplo que nos puedas dar. Se me quedaron muchas preguntas en el tintero, pero pues me tengo que ir a la frase de la semana porque no me la perdona la producción si no la pongo. Correcto. Nos hagas favor de leerla y nos des algún comentario al respecto, Gil. Recuerda, una buena gestión fiscal es clave para el éxito y la sostenibilidad de tu empresa familiar.
Bueno, y un comentario, fíjate que por ahí estaba escuchando, creo que hay alguien de Colombia que está atenta al programa. Incluso en este tema de la buena gestión fiscal, es posible que a través de las soluciones que por ahí se encuentran, nosotros exportemos el servicio de personas que son contratadas en México, ¿ok? Claro. Pero quien es beneficiado del tiempo de estas personas es aquella empresa que no tienen establecimientos en México. Es decir, una buena gestión fiscal te da para lo interno y para lo externo. Y sobre todo una buena gestión fiscal te tiene que dar para tener esta seguridad. Y cuando ustedes lo platiquen con sus asesores, pues les hagan saber esta frase dominguera que es el que sepa que hay un tema que se llama principio de legalidad, hay un tema que se llama jerarquía de leyes, y si en esta matriz de conceptos cae la propuesta que le está haciendo algún colega, pues tómenlo, evalúenlo, ¿no? Pero si algo falla de esta matriz, pues sí sería importante revisar qué es la propuesta que se está ofreciendo, ¿no? No, y antes de que tomen la decisión, yo vuelvo a decirlo porque se ve que Gil, Cedillo y MRCI saben del tema, consúltenlos. O sea, la verdad es que vale la pena buscarle para en estos momentos en donde tenemos que optimizar los recursos que tenemos, pues buscar opciones en donde los potencialicemos o obtengamos el mayor beneficio, ¿no? Correcto. Como tal, están apareciendo los datos de Gil, Cedillo y de MRCI ahí abajo en pantalla. Si no los logran tomar, contacten a ASA Empresas también o al programa y seguro los vamos a poner en contacto con ellos. Gracias a Areli Medina por sus comentarios, a Paco Flores de la Cruz también. Gracias por todos sus comentarios. No, por tiempo no podemos pasar todos, pero agradezco obviamente sus likes, sus comentarios, el que compartan. Y Gil, pues insisto, amenazo con buscarte o que te busquemos el siguiente año para poder hacer un capítulo 2 de esta parte. Sí, no le vamos a poner el mismo título, pero sí algo parecido y seguramente. Yo te puedo sugerir un título: Remuneraciones inteligentes. Ese puede ser, fíjate. Vamos a dejarlo ya así, que lo tome la producción para que nos pudieras acompañar y volver a platicar de estos conceptos que seguramente hay varios ya de traer en mente varia información que nos puedes pues asesorar, decir, pero mientras eso sucede, pues que te busquen. De acuerdo, muchas gracias. Gracias a toda la comunidad. Gracias, Gil. Voy al agradecimiento final y regresamos para despedirnos. Gil, no te despegues. Sí, gracias. Bien, amigos, no se asusten, no nos vemos en 15 días, nos vemos en 8 días. Por ahí apareció un error en el agradecimiento final. El próximo lunes nos estamos viendo, también en un programa más de emprendimiento, empresas y algo más. Hoy agradezco a Gil Cedillo de MRCI el que haya estado con nosotros. Ya vamos a programar un segundo capítulo, ya hasta título le puso Gil, así es que no hay pretexto para hacerlo. Y pues algunas palabras finales, Gil. No, pues muchas gracias, pues yo estoy a tus órdenes y nada más quisiera dar mi teléfono personal porque creo que aparece de Pedro, es el 55 13 53 85 24. 55 13 53 85 24. Y pues gracias nuevamente. Pues ahí tienen un dato más para que puedan contactar a Gil, a MRCI. No duden en hacerlo, porque van a tener
asesoramiento valioso en estos temas. Pues Gil, una vez más te agradezco, gracias a todos ustedes amigos, nos vemos próximo lunes 7 de la noche en un programa más de emprendimiento, empresas y algo más. Gracias Gil, buenas noches. Buenas noches a todos.